personal y de desarrollo. Esmérense un poco y escriban. Más que nada relacionada a la parte social, económica de la labor de la ingeniería, para que les demos otro enfoque a la carrera nuestra, que por ahí ustedes vienen con algo muy técnico y en realidad también tenemos un importante peso a nivel social. Bien. Ahora les voy a pasar a hablar de el punto 2. Hay un artículo periodístico y habla de un decreto derogado de, no me acuerdo el año, creo que es 2018, que hablaba de esto de la economía circular. Y les voy a hacer una acotación sobre las leyes. Vieron que nosotros tenemos la ley de residuos peligrosos, que es de la 24.051, que es del año 91. Consideren esto, al ser del año 91 es previa a la reforma de la Constitución del año 94. Entonces no es una ley de presupuestos mínimos, con lo que eso significa. Y después tenemos la ley 25.612, que sí es de presupuestos mínimos. Y una de las diferencias entre ambas leyes era esto que hablamos de la importación de residuos. La ley de residuos peligrosos prohibía totalmente lo que era la importación de residuos. Y la ley nueva, digamos, entre comillas, tiene una salvedad, que es que prohíbe la importación salvo cuando los residuos se transformen como un insumo de una industria a nivel nacional. Es decir, yo puedo importar un residuo siempre y cuando yo lo vaya a usar como insumo. Y ahí es donde viene un poco la discusión. El decreto que habla de la ley implementaba esto que les estoy diciendo, de que los insumos puedan ser importados y los insumos no, los desechos pueden ser importados cuando se los considera como insumos. Ahora, el problema que tenía todo esto es que era un tramiterío largo. Entonces este decreto lo que hacía era simplificar todo y solucionar todo como se hace en nuestro país, que es con una declaración jurada. Que una declaración jurada es un papel firmado por alguien, nada más. Entonces esto fue un poco controversial y eso es de que hablar recién. Ahora les hago otra salvedad. Esta ley, la ley nueva, entre comillas, entre uno de sus artículos, lo que hace es derogar la antigua ley, la 24.051, que es la de residuos peligrosos. Pero esto consideran para todo. Cuando ustedes entren a Infoleer, que es la página que nosotros les decimos que tienen que entrar para leer las leyes, y vean que está en negrita, lo que quiere decir es que este artículo está observado. Es decir, cuando salió el decreto, cuando sale una ley, siempre después de la ley va un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo que indica cómo va a ser justamente la ejecución de esa ley. Bueno, en ese decreto lo que se hizo fue observar este artículo. Es decir, que al estar observado no está derogada la ley anterior. Esto era un poco de lo que hablaba de la importación. Así que están como las dos leyes en vigencia y a veces se superponen. No. Bueno, el punto 3 hablaba de este artículo. Y luego habla de, ustedes vieron que nosotros vemos una lista de contaminantes posibles que se miden cuando se hace la gestión y en la disposición final. Entonces, de ese listado ustedes tienen que diccionar contaminantes para el medio agua, suelo y aire. Los del aire van a ser un poco distintos porque van a estar más relacionados con las emisiones de gases que se dan en los basurales, y agua y suelo están más relacionados porque la contaminación del agua suele estar o por lo que es escorrentía directa, es decir, cuando llueve y se lava y va por sobre el suelo, o por la contaminación de acuíferos. Esto está muy relacionado con lo que vimos la semana pasada. Entonces lo que tienen que hacer después es seleccionar uno de estos medios, agua, suelo o aire, y hablar de dos sustancias. Y de cada una sustancia, a ver cómo es el comportamiento de la naturaleza, el origen, a qué desechos puede estar relacionado, y los posibles daños que tiene cada una sustancia. ¿Se entendió hasta ahí? Taller, me parece que no Sí. sé si todos están viendo, compartiendo pantalla. Yo no alcanzo a ver, no sé si el resto ve. Sí, sí, se ve. Entonces debo tener yo algún problema. No debo tener yo algún problema porque no veo la pantalla, por eso. ¿Me confirma Cimentos? Sí, sí, se ve, se ve. Sí, ¿Y se entendió el punto?
Sí, sí, sí. O sea, lo que tienen que hacer es primero mencionar para cada uno de cada uno de los medios. Ya les dije, agua y aire van a estar bastante relacionados. Si quieren ponerlos juntos, está bien. Y luego seleccionar 2 contaminantes, de alguno de los 2, no de cada uno. 2 contaminantes en total. Y hablarme de cómo es la naturaleza, el origen, las características de ese contaminante y cómo pueden dañar tanto a la salud como al ambiente. Bien. El punto 3 ya lo habíamos hablado la semana pasada, está relacionado a contaminación. Luego el punto 4 está relacionado a lo que vimos recién de residuos de la construcción. Está el link del video que ya les dio al canal de encuentro. Yo les pongo los minutos, pero el video total dura 20 minutos. Mejor si lo ven entero porque les va a ayudar. Por ahí van a entender más lo que es el concepto de que ahora les vengo a explicar, que es de economía circular. ¿Alguna vez alguno oyó hablar de economía circular? ¿Sabe lo que es? No. No, profe. Vamos a ordenar un poco los conceptos. A nivel ambiental, ustedes van a oído hablar de las 3 R's, seguramente, que ahora son como 14 R's. Van a escuchar la palabra reutilizar, reciclar, rechazar, reducir. Sí, Sí, ahora hay como 14, no sé, cada vez se le agregan más. Bueno, cuando uno habla de gestión de residuos a los hermanos, hay como una pirámide, digamos, de prioridades a la hora de decidir. Lo principal a todo esto es reducir los residuos. Y está más relacionado a lo que es el consumo. Hay como una tendencia de consumo en alza. No solo porque cada vez somos más, sino también por digamos, toda una industria, más ahora con lo que es la industria tecnológica y todo eso, que a pesar de que hay mejoras en la eficiencia, vieron que uno compra un bote de shampoo y te dice 10% del bote es de plástico reciclado. Si bien hay una tendencia, con la tendencia a la vez del consumo está como no se compensa. Entonces, digamos, cuando uno hace una escala de prioridades, lo principal es reducir el consumo. Luego está la parte de reutilizar. Recién viene el reciclado, a veces se le da demasiada importancia al reciclado, pero en realidad es como, digamos, un escalón menor, que es cuando ya uno no puede hacer nada más con lo que ya no puede reducirlo porque hay una necesidad básica. Luego viene lo que es la valorización del residuo, que esto está relacionado, a ver si lo tengo por acá, con algo, por ejemplo, que no sé si escuchan hablar de la termovalorización. Nadie escucha hablar. Estuvo en debate hace un par de años, creo que fue hace 2 años, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque se aprobó una ley de aprobación de lo que es la termovalorización, que es la utilización de residuos para la generación de energía. Ahora, ¿qué pasa? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay hace 50, 60 años una ley que prohíbe la quema de basuras, porque no sé si sabían, antes no existía el camioncito de basura que pasaba, sino lo que se hacía en los edificios era tener un lugar donde en cada edificio se quemaban los residuos que se generaban. Imagínense que el foco de contaminación puntual en cada uno de esos lugares, en sumatoria, era una contaminación enorme a lo que es la atmósfera. Por eso se prohibió y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasó a lo que es la recolección de residuos como conocemos todos. Y ahora se vuelve a tomar esto, pero en realidad son técnicas más modernas. Pero en Argentina estamos todos desfasados y todavía se aprobó la ley, pero en realidad no se sabía bien cómo se iba a implementar. Entonces está medio flojo de papeles y se volvió para atrás. Pero la termovalorización es eso, es la utilización de los residuos, de aquellos que no podemos reciclar, no es vamos a quemar cualquier cosa, no, de aquellos que no se pueden reciclar para la generación de energía eléctrica. Se queman los residuos, se genera vapor, o sea, se calienta agua, se genera vapor, se mueve una turbina y con eso se genera energía eléctrica. Y por último, volviendo a la pirámide. Perdón. Sí. Dicho esto, que este proceso que estás mencionando a través de esta ley no era en los domicilios, aplicarlo en los domicilios, sino en una planta ubicada en la ciudad de Buenos Aires, que
a diferencia de lo que era hace 60, 70 años atrás, que era la incineración, era in situ, en el mismo edificio. Todavía si ustedes ven edificios viejos que tienen como 80 años, aproximadamente 60, 70 años, ven que todavía existe la chimenea en los edificios, que era justamente que en la planta baja o en el subsuelo existían los hornos incineradores propios de los edificios. Pero ahora la tecnología De que esta se unidad quiere son incorporar ahora 350 o que se pretende páginas hacer de... a través de esta modificación es en unas plantas especiales donde van a ir todos esos residuos. Por favor, Pero deja lógico, de es lo que dice amargarte. Tayel, que todavía no está por verse la implementación, ¿no? Otra cosa que me olvidé decir es que cuando se hace en estas plantas, que son procesos especiales, existe toda una serie de medidas de filtros, por ejemplo, para lo que son las chimeneas. Entonces, todo lo que sean cenizas y escorias, que es un residuo del tratamiento luego también se tiene que llevar a un lugar de tratamiento especial para su disposición final. A ver, en Argentina, si bien esto es muy verde, piensen que en países como Japón, que no tienen la superficie que tienen y que tienen una población que triplica a la Argentina, esto de termovalorización es uno de sus principales métodos. De hecho, cuando uno va a un cesto de basura en Japón, más allá de que tengan la división en como cinco distintas categorías, una de las categorías se llama burnable, o sea, quemable, digamos, papel, cartón y todo eso. Así que se aplica. Una curiosidad que no tiene que ver, en Japón, nosotros estamos acostumbrados que el camioncito de la basura pase todos los días y se lleve siempre la basura que dejamos. En Japón, por ejemplo, cuando empieza el año, cada municipalidad les manda un calendario que indica cada día del año, día por día, qué tipo de residuos se va a llevar el camión. Es decir, uno no puede sacar cualquier basura todos los días. Así que tienen, más que nada si bien esto tiene algo de conciencia ecológica, piensen que en realidad es una necesidad de ellos, de que no hay espacio y que necesitan de tratar los residuos de forma distinta. Sí, inclusive hay algunos países de Europa que se los sanciona al frentista si saca el residuo cuando no le corresponde, la fecha que no le corresponde o el día que no le corresponde según el tipo de residuo que saque. Es decir, eso está muy regulado y desde hace años, no es de ahora. Nosotros ni siquiera nos acostumbramos a sacar la basura en horario, menos hablar de separar la basura en origen o... sacarlo un día en específico. Sí, ni siquiera nos acostumbramos a decir, lo sacamos después que pasó el basurero, ya sacamos la basura. Así que pasa todo por una cuestión de educación de las sociedades, lamentablemente. Ustedes piensen que hoy en día la principal preocupación que tiene el Ministerio de Ambiente en su dirección de gestión de residuos sólidos urbanos es la erradicación de basureros a cielo abierto. O sea, todavía ni siquiera estamos pudiendo pensar cómo hacer una gestión de separación de residuos. No, todavía la principal problemática son los basurales a cielo abierto. Y volviendo a esto, por ejemplo, me acuerdo que en Alemania las botellas de vidrio se sacan exclusivamente los domingos y tienen un método muy particular que es que cada uno de los envases de vidrio o de plástico tienen un precio. Entonces hay ciertos negocios donde uno puede ir y, entre comillas, canjea las botellas por efectivo, que en realidad uno las mete en una máquina y cuando le emite un papelito que cuando va al supermercado lo canjea y es válido como efectivo. Son distintas técnicas que se usan. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es la economía circular. La principal idea de la economía circular, nosotros venimos de una economía basada en que uno obtiene la materia prima de la naturaleza, se realiza toda la cadena de consumo y luego se regresa a la naturaleza en forma de desecho. La idea de la economía circular es sacar esta idea lineal de materia prima, consumo, desecho, y que los desechos sean insumos.
Esto es un poco lo que plantea la ley, voy a decirle la ley nueva para que no se pierdan, digamos la ley más actual, que es la 25, la ley de presupuestos mínimos, de que se puedan utilizar como que los desechos no sean desechos, sino insumos para otras nuevas actividades. Entonces, lo que plantea la economía circular es esto, que las materias primas entren en un ciclo, a partir del reciclado, de la reducción, de la producción. No se queden como que es nada más reciclado. También está relacionado, por ejemplo, en qué técnicas podemos utilizar para, desde el punto de vista de la producción, reducir la cantidad de insumos que tenemos. Entonces, por ejemplo, hablamos de que si estoy diseñando, no sé, un aparato electrónico, estudiar, o un mueble, vamos a poner un mueble que es más fácil. Si yo en vez de hacer una mesa de plástico, en vez de hacerla de plástico macizo, si puedo diseñar la estructura de forma reticulada para que reducir la cantidad de plástico que necesito, estoy reduciendo el consumo. Entonces, estas ideas en cada una de la parte del proceso, desde el diseño y la producción, están en lo que se enmarca como economía circular. La principal idea es el residuo como recurso. Ya no hablamos de un desecho, una basura. Y también todo lo que es la reutilización, la reparación, la sustitución de materiales. Si en vez de usar un material nocivo para la naturaleza, utilizo, por ejemplo, lo que está hablando ahora de bioplásticos, por ejemplo, no sé si sabían, pero hay plásticos que en realidad se fabrican con polímeros sacados del maíz. Está muy en boga esto. Entonces, en vez de usar un derivado del petróleo, usar un elemento que es de la de regeneración más rápida. Y un poco de la actividad está relacionada con esto, de cómo podemos aplicar el concepto de economía circular dentro de la ingeniería civil. Y eso es para que piensen ustedes. Y el último punto está relacionado con la ley de residuos peligrosos, entre comillas, ley vieja. Y en particular con los anexos. Entonces yo acá tengo la ley y vamos al anexo 1, 2 y 3. Y el primer punto les habla de... Tenemos los distintos grupos, que recién los mencionamos algunos, y la idea es que describan una actividad en la cual se pueda dar dicho residuo. Entonces yo, por ejemplo, pongo I9, que si uno lee I9, o sea, busca en la ley, es mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. Entonces, el ejemplo que yo puse es residuos de la actividad petrolífera como la salmuera. Creo que en alguna diapositiva parecía explicado lo que era la salmuera. Bueno, la salmuera en sí es un residuo de la actividad petrolífera. Entonces la idea es esto. Ustedes buscan en el anexo 1 qué significa cada una de las I y dan una actividad donde se pueda dar ese residuo. No me acuerdo cuál. Una de esas era, por ejemplo, de cianuro. ¿Algunos saben qué actividad se utiliza el cianuro, por ejemplo? Existe Google, pero a ver si alguno escucha hablar en dónde se utiliza. No. No, la verdad no. ¿Nadie escucha? El cianuro se utiliza sobre todo en la industria minera para el lavado de minerales, en particular en el oro, para obtener y purificarlo cuando uno hace la actividad minera y saca las piedras, digamos, para obtener el oro. En esos procesos se utiliza cianuro. ¿No se utiliza también el arsénico, profe? ¿O estoy confundido? No, el arsénico es otro metal. Ah, tenía entendido que para la limpieza era ese, pero me confundí entonces. Bueno. Y ahí tenemos las distintas I. Bueno, la idea es esa, que busquen una actividad relacionada con una sola. No me acuerdo bien, creo que una es asbesto y otras son fenoles. Así que ustedes buscan para que se utilicen cada una de estas sustancias. Luego tenemos en el anexo 2 los grupos. Entonces la idea es que ustedes vayan, esta no es esta, los grupos, y por ejemplo, uno de los grupos, el H1, es explosivos. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es indicar una sustancia para representar el grupo de los explosivos. Es bastante simple.
Y por último tenemos el anexo 3, que lo que habla es de tratamientos. Por ejemplo, tenemos, lo que yo les doy es un listado, por ejemplo, land farming, que en relación lo vimos, y dentro de la ley hay, por ejemplo, tratamiento de suelos, tratamiento de cosas. Ustedes tienen que decirme dentro de qué grupo, sea la disposición, o sea, el reciclado o la reutilización, se enmarcaría esa actividad. Es bastante simple, es directo, ¿no? Así que con esto estaría en la actividad 3. Así que cualquier consulta la pueden realizar por mensaje, no hay problema. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, se entendió re bien. Perfecto. No sé, Nicolás, si tenés algo para agregar. No, con respecto a las actividades, de recordarle las sugerencias de siempre, de que tiene que ser trabajo personal, no tiene que haber participación compartida en nada con ningún otro alumno, porque eso va a ir en detrimento de la aprobación. Y como lo dije en la clase pasada, lo vuelvo a repetir hoy y está escrito en la plataforma, la evaluación que se va a tomar, la segunda y tercera que nos queda, va a estar condicionada a la respuesta, a la devolución que tengamos también de la actividad. Más allá que estén en condiciones de